Seguimos en Análisis PM, sumamos ahora a Alejandro Katz, ensayista y editor. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Bien? Muy bien, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Uno de los grandes pensadores argentinos. Gracias, Jorge. Que lo convocamos justamente para pensar un poco, hacer este balance en esta semana final del año. Bueno, ¿qué pasó este año, Alejandro? Bueno, en dos palabras. En dos palabras. Muchas cosas. Esas son dos palabras. No, fue un año muy complejo. Si uno lo mide por la distancia entre expectativas y resultados, es un año con mucha densidad. El gobierno llegó con una promesa de renovación de la democracia y creo que ahí hay un logro importante. Estamos en un escenario en el que la democracia es plural, en el sentido de que hay diferentes actores que compiten por distintos espacios de poder con posibilidad de acceder a ellos. En el Parlamento esto se ve claramente, pero se ve en los medios de comunicación, se ve en el espacio público, se ve, diría, incluso adentro del gabinete mismo. Ahí hay un logro importante y me parece que hay que señalarlo. Creo que la contraparte es que el gobierno imaginó unos resultados económicos para el año que no se cumplieron. Creo que el gobierno era muy optimista acerca de su capacidad de seducir al capital, que ahí había un sesgo identitario, es decir, nosotros vamos a hacer cosas que son buenas para el capital confía en nosotros, va a acudir. Creo que eso no solo no ocurrió, sino que aún si hubiera ocurrido no hubiera provocado los efectos que se esperaban. No necesariamente el capital hoy en día es generador de empleo en cantidad suficiente como para dinamizar la economía y estimular el consumo interno y generar empleo. Pero creo también que el gobierno ha mostrado pocos reflejos para adaptarse al cambio de un escenario global que se cifra en algunos momentos emblemáticos. El gobierno asume y es recibido en el mundo con los brazos abiertos. Eso se traduce en una visita de François Hollande, en una visita de Matteo Renzi, en una visita de Barack Obama. Y si uno piensa, Hollande hoy tiene el 4% de aceptación y Francia no tiene ninguna perspectiva de dar continuidad a un gobierno socialista, va a elegir el año próximo entre un candidato de la derecha republicana y una candidata de la ultraderecha nacionalista. Matteo Renzi acaba de perder un referéndum que pone en la pista de lanzamiento a Beppe Grillo para la próxima renovación electoral, y Obama se va, pero no dejando a Clinton, sino dejando a Trump. Es decir, Argentina llega al mundo en un momento en el que el mundo se va del mundo, claro. Es decir, en el que cada uno vuelve a su casa, cierra su puerta, traba las ventanas y dice: me arreglaré con lo mío y sin vos. Invitamos a los líderes equivocados, parece, justo bueno, los que se van. Que en ese momento no lo pensábamos. Sí. Creo que esta es una característica de este año. Han pasado muchas cosas que no imaginábamos. Ha pasado el Brexit, ha pasado el referéndum de Colombia, ha pasado el impeachment de Dilma. Han pasado cosas que son un cambio muy sustantivo del escenario internacional. Y hay otra cosa que sucedió, y es que nos cayó una luz cenital sobre lo que éramos, porque parecía que con el relato estaba todo a oscuras. Cuando prendieron la luz, es decir, cuando el INDEC empezó a dar las cifras verdaderas de cómo estábamos, y cuando la UCA fue aceptado oficialmente, porque fue muy combatido hasta entonces, pero bueno, al propio gobierno aceptó las cifras del observatorio, resulta que se prendió la luz y estábamos destruidos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que la sociedad argentina, posiblemente como muchas, tiene una propensión al autoengaño muy elevada y que en cuanto le dan alguna información falsa, pero emanada desde la autoridad, desde alguna fuente de autoridad, el gobierno, por ejemplo, que la ayuda a convencerse de que es mejor de lo que realmente es, toma esa información con mucho entusiasmo. Y creo que la sociedad argentina está siempre muy propensa a creer que los problemas son menos graves, que sus habilidades son más altas, que uno sigue escuchando sonsonetes que no resisten una prueba empírica.
el capital humano de la Argentina es extraordinario. No es extraordinario, lo hemos consumido sin reponerlo. Los recursos naturales de la Argentina no salvan a nadie. Hay algunos recursos que se podrían explotar bien, pero otros no. Quiero decir, hay mucha autocomplacencia. Y el gobierno anterior estimuló la autocomplacencia, provocando una imagen de una sociedad carente de problemas o con problemas generados por problemas morales y no reales, es decir, los malos que quieren dañar a los muchos buenos, esquemas mentales muy simples, pero efectivos. muy efectivos. Y la sociedad no se lleva bien con un horizonte de dificultades, no se va a llevar bien con un horizonte de dificultades. Ahora, creo que el gobierno tiene una parte de responsabilidad en eso, porque una de las posibilidades de la política, no voy a decir ni de las razones de ser, pero una de las posibilidades de la política es ayudarnos a compartir el tipo de tránsito hacia un futuro determinado, ¿no? Quiero decir, sabemos que el presente es complejo, es dificultoso, exige esfuerzos y carencias, pero tendría que haber más claridad acerca de para qué y cómo y cuándo. Es decir, yo creo, y esto se ha discutido mucho, y en el gobierno claramente hay quienes no lo comparten, pero yo creo que el gobierno tiene que construir una narrativa. Es decir, no es solamente un problema de que había que levantar el cepo y se levantó el cepo y eso fue bueno. Porque una cosa es quitar restricciones y otra cosa es organizar las fuerzas colectivas. Y algún tipo de organización de las fuerzas colectivas para alinearlas con algún objetivo común tiene que haber. ¿Qué te parece cómo actuó este año el kirchnerismo y el peronismo en general? Incluyo las organizaciones sociales. Sí, yo casi como que no pondría el kirchnerismo dentro del peronismo a esta altura. Me parece que el kirchnerismo es el kirchnerismo. En mi opinión, es algo marginal. Es marginal dentro del peronismo mismo y, por supuesto, más aún en la política argentina, ¿qué importa? Es sonoro ocasionalmente, pero no me parece trascendente. Creo que las formas de lo malo se reinventan cada vez y que la próxima vez que nos encontremos con ellas no va a ser con el kirchnerismo renovado, sino va a ser con algo que hayamos construido para ponerlo en su lugar en ese momento. El peronismo siempre tiene esta característica amorfa y metamórfica, ¿no? Es algo que no tiene una forma definida, pero que rápidamente puede tomar cualquier forma conveniente. Entonces hoy vemos algunos líderes con tendencias racionales, como se dice, es decir, que quieren colaborar con el gobierno porque entienden que la sociedad espera colaboración. Otros que solo intercambian, que no colaboran, intercambian. Es decir, cuando hay alguna remuneración, hay alguna colaboración, y si no hay remuneración, no hay colaboración. Me parece que en el caso del trámite de ganancias en diputados esto fue muy claro, y en sentido contrario también lo fue en el Senado. El peronismo está buscando un liderazgo para el año próximo. Dependerá en buena medida de lo que haga el peronismo y en buena medida de lo que haga el gobierno con vistas a las elecciones. Ahora, escribíamos este fin de semana que hay una especie de cogobierno, de hecho. Es decir, si uno ve este año, ni Macri pudo instalar sus políticas que hubiera querido, ni la oposición las de ella. Hubo como una especie... Ahora, de alguna manera, ¿no es eso responder a este mensaje un tanto perverso de la sociedad que le dio un poquito a cada uno? Permitió que el presidente fuera hijo del balotaje por unos puntos y que se arreglen, ¿no? Bueno, se anulen mutuamente. Yo no sé si hay perversión en la sociedad. En primera instancia, porque la sociedad no calcula ese resultado. Sí. Parece que fue un cálculo, pero parece que fue un cálculo el día después. En el momento de ir a votar no tenemos muy claro cómo vamos a distribuir el poder. Creo que en todo caso refleja
distintos sistemas de intereses que están presentes en la sociedad. Y en ese sentido no me parece mal que cuando la sociedad tiene sentimientos e ideas tan contradictorios, la política los exprese, aún en ocasiones dificultando las decisiones. Mientras eso no obstruya la gobernabilidad, no creo que sea malo. Pensemos, por ejemplo, que los republicanos bloquearon a los demócratas de Obama durante muchos años, y eso sí fue muy perverso, o que España estuvo sin gobierno durante un año porque una vez quebrado el bipartidismo no pudo haber acuerdos para elegir un gobierno. Yo creo que en la Argentina no estamos en ninguna de esas dos situaciones. Ni la oposición puede bloquear completamente al gobierno, ni hay una ausencia de gobierno producto de la distribución de poder. Creo que el gobierno gobierna menos de lo que querría, que la oposición contribuye más de lo que le gustaría, pero que hay un juego democrático razonablemente adecuado, diría. Alejandro, ¿y cómo ves a la sociedad el año que viene, año electoral, y en el vínculo con el presidente? Porque el vínculo con Cristina Kirchner era de amor o odio, por simplificarlo de alguna manera. Con Macri da la sensación de que hay mucha gente que a lo mejor lo odia, seguramente muchos kirchneristas, pero aún los más ultra macristas no se muestran como eran los kirchneristas con Cristina, digamos. Es una figura que no genera esas antinomias. El vínculo con Cristina era fundamentalmente emocional. El vínculo con Macri es menos emocional, es un poco más distante, un poco más frío, tanto como decís de quienes lo acompañan como de quienes se le oponen. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que lo peor que le podría pasar al país es que el gobierno deje de ser lo que es. Quiero decir, hay una fuerte tentación en algunos sectores del gobierno de que el gobierno sea un nuevo peronismo. Un peronismo moderno, pero que exprese a casi todos. Y yo creo que no está bien que un gobierno exprese a casi todos. Creo que está bien que un gobierno exprese a una parte y haya lugar para otras partes. Que eso enriquece la discusión, que eso mejora la democracia porque hay contrapesos más eficaces, que la mejora de la discusión, la que vemos en el Congreso, por ejemplo, pero no solo en el Congreso, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, creo que la mejora de la comunicación tiene un efecto de mejorar la calidad de las decisiones. Es decir, creo que las leyes de ganancias que salieron son mejores después de haber pasado por muchas instancias de negociación que cuando no habían pasado por esas negociaciones. Creo que en el gobierno hay una fuerte tentación de querer ser todo, de hacer un catch-all, de querer tomar a los sectores populares de la mano de algunos líderes peronistas, a las clases medias urbanas de la mano de algunas medidas fiscales y a los sectores empresarios, y me parece que no es bueno, que no sería bueno que eso ocurriera. En este balance te hago una última y rápida pregunta. Bergoglio, ¿cómo jugó este año? ¿Qué pensás de eso? Me cuesta mucho construir un punto de vista. Yo no soy un simpatizante de la curia, mucho menos de una curia que intenta participar de la vida civil. Yo creo que la Iglesia debería dedicarse a la vida espiritual de quienes son los fieles de esa Iglesia y no interferir con la vida civil. Creo que hay interferencias con la vida civil, creo que esas interferencias no son buenas ni para la Iglesia, ni para el Estado, ni para la ciudadanía. Y por tanto, a priori, creo que cualquier intento de incidir sobre la política es algo que debemos rechazar desde un principio ciudadano, desde un principio de división de la Iglesia y el Estado, que en Argentina no es suficientemente claro. Muy bien, clarísimo. Gracias, Alejandro, por haber venido. Y feliz año también. Gracias a ustedes. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades, Jorge. Gracias. Muy Gracias, bien. igual.